Hola, gracias a Dios que podemos tener esta clase por este medio. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que es el panorama del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a considerar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ver, pues principalmente, ¿no? Lo que siempre vemos, el autor, la fecha, el destinatario, o los destinatarios en este caso, de esta carta a los romanos, ¿sí? Vemos que el autor, pues ahí no hay mucho que discutir. Es el apóstol Pablo el autor de esta carta a los romanos, de la gran mayoría de las cartas, ¿no?, del Nuevo Testamento. También vemos que aproximadamente la fecha de escritura fue en el año 57, después de que él haya escrito las cartas de Tesalonicenses y las de Corintios. Vemos que él escribió la carta a los romanos. Probablemente, muy seguramente la escribió en Corinto o desde Corinto. Si no fue ahí, fue en la región de Acaya, es decir, la región muy cercana a Corinto, al final del tercer viaje misionero. Ahí es cuando él escribe esta porción y fue la última que él escribió, por decirlo de cierta manera, cuando él estaba en libertad. Las demás ya fueron escritas, las cartas de la prisión. El destinatario pues es la iglesia de Roma. Él escribe esta carta específicamente a los hermanos que estaban en la ciudad de Roma, y pues su deseo pues era que ellos conocieran aún más profundamente la doctrina del apóstol Pablo y su deseo de seguir predicando, no solamente en Roma, sino hasta España. Pero ahorita vemos un poquito lo de los propósitos. Aquí hay algo interesante que menciona a una mujer, en este caso a Febe. Allá por el capítulo 16, él dice: le recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ahora, ¿por qué le pongo aquí como correo? Porque así se le conocían a las personas que llevaban las cartas de una persona a otra, o de una persona a un grupo, o de un grupo a una persona. El Imperio Romano sí tenía un servicio de cartas, un servicio de correo, pero era solamente usado para asuntos oficiales del gobierno. Y en este caso, como era el apóstol Pablo que le escribía a los romanos, pues la única manera en la que él podía llevar una carta siempre era por medio de personas de mucha confianza. En este caso fue Febe, en otras ocasiones es Tito, en otras ocasiones es otro de sus colaboradores, ¿no? Pero en este caso es claro que fue Febe, la cual era diaconisa, la que llevó la carta al apóstol Pablo, y también era una carta de recomendación para ella al llegar allá a Roma. Ahorita vamos a ver dónde está Cencrea específicamente. Corinto estaba ubicado en esta región, al sur de Grecia, juntamente con la región de Acaya. Se mencionan esas dos regiones ahí en la Biblia, Acaya y Corinto. Pero ahí mismo en Corinto, ahí cerca, vamos a acercarnos un poquito más a lo que es Corinto. Aquí puse una flecha que está apuntando específicamente a Cencrea. Así se menciona en la Biblia. Aquí es Cencreas, esta región, toda esta región. Peloponeso es toda esta región eh, verde que está ahí, uh, donde están todas estas ciudades, ¿no? Élide, Mesenia, Arcadia, Sinuria. Toda esta es la región de Peloponeso. Pero bueno, en esta región estaba Acaya, que es más conocida, y Corinto. Esta es la región sur de Grecia. Recuerden que Corinto estaba también en un istmo, ¿verdad? Desde ahí Pablo escribe la carta a los romanos. Pero la hermana Febe era de un barrio, por decirlo de cierta manera, de un puerto de ahí de Corinto, que era Cencrea. De ahí era ella. Entonces, muy probablemente desde esa región, específicamente Pablo, fue donde él escribió la carta a Roma, a los romanos. Ahora, ¿cuáles son los temas principales que menciona esta carta? Esta carta menciona como tema principal, los primeros capítulos habla mucho de la depravación del hombre. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 no, hablan mucho acerca de el pecado del hombre, de que no hay justo ni uno. Se declara específicamente la pecaminosidad de toda persona
tanto de los judíos como de los gentiles. Y todo este capítulo, específicamente el 1, habla mucho de cómo los hombres dejaron la gloria de Dios y la cambiaron, ¿verdad? Por adorar a los ídolos y por entregarse a sus pasiones. Entonces, habla de la depravación. Otro tema principal también son las misiones, donde Pablo menciona que quiere ir a predicar a Roma, pero también dice que quiere ir a predicar a España. Y él habla también de que pues en muchas regiones él ha llenado con el Evangelio del Señor Jesucristo. Um, Se toma como un tema principal porque se entiende que Pablo le escribe la carta a los romanos, allá por el capítulo 15, lo especifica, con el propósito de que los romanos se unan a su proyecto misionero y lo apoyen, lo encaminen para llegar hasta España. El Evangelio es uno de los temas completamente principal, ¿no? Los primeros capítulos, los primeros 8 capítulos hablan clara y específicamente del Evangelio. Eh, no hay lugar a dudas, ¿no? Es donde está la mayor exposición del Evangelio en la carta a los romanos. Habla de la vida cristiana, específicamente el capítulo 6 un poco, pero más allá, el capítulo 12, 13, 14, 15, hablan de cómo vivir la vida cristiana, hablan del plan de Dios con su pueblo, sobre todo el capítulo 9, 10 y 11. Los capítulos hablan de cómo Dios ha trabajado con Israel, cómo Dios está trabajando con los gentiles, cómo Dios seguirá trabajando con el pueblo de Israel. Entonces, esto nos habla del plan de Dios con su pueblo. Sin embargo, creemos que el tema principal no es esos temas en esta carta a los romanos. Muy probablemente el tema principal es la justicia de Dios. Ese es el tema que el apóstol Pablo aborda de muchas maneras, ¿no? En esta carta a los romanos, donde se habla de que Dios es justo y para que Él cumpliera su justicia era necesario una redención, una reconciliación. Y dice que la justicia de Dios es por la fe en el Señor Jesucristo. Dios es juez, es el que justifica al pecador por medio de Cristo Jesús. Es una expresión que se menciona mucho, la justicia de Dios. En esta carta es donde se habla de que la justicia de Dios es por la fe a los de la circuncisión y también a los de la incircuncisión. Ahora, veamos también cuál es la ocasión de la carta. ¿Por qué razón el apóstol Pablo decidió escribir esta carta? Muy bien, Pablo no había predicado en Roma y realmente él deseaba hacerlo. En el capítulo 1 dice que él quería ir para pues ministrarles espiritualmente, ¿no? Y al fin de su tercer viaje misionero, él estaba deseando ir más allá, es decir, a Roma y a España, para seguir predicando. Escribe esta carta porque se estaba presentando a sí mismo y estaba presentando su doctrina a los de Roma. Por esa razón él escribió la carta. Aquí podemos ver varios propósitos, ¿no? Cuando Pablo escribe la carta, primero es presentar un resumen de su teología, mostrar qué es lo que él creía en cuanto al Evangelio y su posición pues como siervo de Dios, ¿no? Su posición como apóstol de Jesucristo y cuál era su pensamiento en cuanto al Evangelio. Esa es una de las razones principales, ¿no? Presentar su teología. También es preparar a los creyentes romanos para su ministerio ahí. El apóstol Pablo quería presentarse con ellos, quería ir personalmente a aquel lugar, a Roma, y esta carta pues sirvió para que el apóstol Pablo preparara el camino para cuando él fuera a ir ahí. Además de eso, también el apóstol Pablo escribe para solicitar ayuda de los hermanos de Roma, ¿sí? Para llegar a España, para ir hasta el lugar de España. El apóstol Pablo deseaba ir a España y esta carta, ya por el capítulo 15, por aquel más o menos, él habla de que su propósito era llegar a España, pero antes pasar por Roma y esperaba ser encaminado por ellos
para llegar hasta España. Es decir, estaba solicitando ayuda de los de Roma para ir a compartir a España. Allá por el capítulo 1, el apóstol Pablo dice que ha querido ir, pero que pues ahorita no había sido posible en ese tiempo, ¿no? Eh, y aquí en el capítulo 15, quiero dar lectura a lo que estoy comentando, el apóstol Pablo dice que se había esforzado a predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado, ¿verdad? Y lo dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es decir, el apóstol Pablo quería ir, pero por la obra misionera, a causa de eso, él no podía ir a Roma. Por eso uno de los temas principales es las misiones. Pero ahora, versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Aquí claramente Pablo les está adelantando que quiere esta ayuda, ¿no? Para llegar hasta España. Ahora, vamos a continuar con el contexto literario. ¿Qué aprendemos en cuanto al contexto literario aquí con el apóstol Pablo? Es algo muy interesante lo que se menciona en cuanto al contexto literario porque pues sabemos que es una epístola, ¿no? Esto es fácil de entender y recordar. Sin embargo, eh, evidentemente se divide en dos grandes partes. Una de ellas es capítulo 1 al capítulo 11, donde Pablo habla del Evangelio. Es una exposición del Evangelio. Empieza a hablar de la pecaminosidad del hombre y luego de la justicia que es por la fe y luego de cómo Él nos ha librado, ¿verdad? En el capítulo 6, y que ahora somos esclavos de Dios. Bueno, éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia, dice por ahí. El capítulo 7 también nos habla de nuestra lucha interna. Y bueno, capítulo 8 también nos habla del plan de Dios. Entonces, todo nos habla del Evangelio, capítulo 9, 10 y 11, de cómo Dios ha tratado con su pueblo. Pero la segunda parte habla de la respuesta al Evangelio, 4 capítulos. Porque el 16 generalmente son puros saludos y eso. A lo que voy es que es importante estar bien fundamentados para saber cómo responder en la palabra de Dios, cómo responder a Dios. Y por esa razón el apóstol Pablo invierte 11 capítulos largos a decirnos qué es el Evangelio y los últimos capítulos ya nos habla de cómo responder al Evangelio, cómo ser buenos siervos e hijos de Dios. El contexto ambiental es importante. Roma era la ciudad más grande del mundo en aquellos tiempos. Era la capital del imperio más poderoso del mundo en aquellos días. Es decir, no era una ciudad cualquiera, sino que era una ciudad muy, muy grande, de millones de personas que estaban viviendo ahí. Hay diferencia entre algunos autores y otros, pero no cabe duda de que superaba el millón de habitantes. Una ciudad muy, muy grande para aquellos tiempos. El cristianismo había llegado por cristianos comunes y corrientes, es decir, todos somos comunes y corrientes, ¿no? Sin embargo, cuando hablo en este aspecto es que no eran los apóstoles los que llegaron con el Evangelio ahí, eran cristianos que habían creído en el Señor Jesucristo. Algunos piensan que fueron los cristianos que creyeron allá en Hechos capítulo 2, pero se les hace muy difícil porque generalmente eran judíos los que fueron ahí a la fiesta de Pentecostés, y acá en Roma la mayoría eran um, gentiles, aunque sí había elementos judíos. Otros creen que parte de los que estaban ahí con Cornelio, ya sea de los que estaban sirviendo con él o de la familia de Cornelio, allá de Hechos capítulo 10, fueron los que predicaron allá en Roma. Independientemente de dónde, no se menciona. Sin embargo, también se llega al entendimiento de que no fueron los apóstoles, sino que fueron los cristianos eh, comunes los que llevaron el Evangelio a Roma, a esa gran ciudad. Es algo interesante saber eso y reconocerlo, y también pues que sea de bendición para nosotros, ¿no? Que no se necesita
un puesto para poder servir a Dios en ese aspecto de predicar el Evangelio, de ser discípulos. Así Dios ha usado a muchas personas siempre. El texto clave de esta carta, muchos han llegado al entendimiento de que es Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo habla de que no se avergüenza el Evangelio, poder de Dios para todo aquel que cree, al judío y al griego. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿por qué es el texto clave? Porque habla del Evangelio, habla de la salvación, habla de los grupos de personas, los judíos, los griegos o gentiles, pero también habla de la justicia de Dios, que es el tema clave de esta carta, ¿no? Y pues habla de que todo aquel que cree, ¿no? O sea, por fe y para fe, al judío, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces ahí está implícito también el tema del evangelismo, de las misiones, eh, de del evangelio, de la justificación. Entonces en este texto hay muchos temas, de los temas principales que se están viendo, se están abordando aquí. El término clave, pues, es la justicia. Ese es el término clave, ¿no? La justicia de Dios principalmente. En esta epístola es una extensa fundamentación teológica sobre cómo los pecadores injustos nosotros pueden recibir una posición correcta delante de Dios. O sea, cómo podemos llegar a ser justos. Y aquí está el fundamento teológico eh, aclarado y expuesto de una manera muy, muy clara y extensa para que sea más claro, ¿sí? De cómo podemos llegar a ser justificados delante de Dios. Por eso el término clave es justicia. Porque en los primeros capítulos se establece la injusticia, después se nos dice cómo somos justos y después cómo vivimos una vida justa delante de Dios y cómo es necesario llevarlo también a otros lugares, ¿no? Llevar a otros lugares este mensaje de la justicia de Dios. Ahora vamos a continuar con los personajes claves de esta carta a los romanos. Pues no cabe duda que Pablo, por ser el escritor, el autor, pues él es el personaje clave. Pero también hay otros que es necesario mencionar. Abraham se menciona ya por el capítulo 4 como el padre de la fe, como aquel que fue justificado por la fe y que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Un ejemplo de que en el antiguo pacto la salvación también era por fe, pero también se menciona otro personaje muy importante que es David, porque Pablo hace referencia a un salmo que escribió David cuando David dice: bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, ¿no? David es también un ejemplo de que la salvación no es por obra, sino que es por la fe, incluso en el antiguo pacto. Otro personaje clave es Adán. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 se hace una comparación entre Jesús y Adán y habla acerca de Adán, de que pues en Adán todos murieron por cuanto todos pecaron, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero habla también de que el otro Adán es el Señor Jesucristo y nos hace referencia como que la humanidad está en uno de los dos, en el primer Adán, que es el Adán que pecó, o en el segundo Adán, que es Cristo, el que no pecó. O sea, como cabezas o como padres de la humanidad, los no creyentes están en el primer Adán y los creyentes estamos en el segundo Adán, en Jesús. Otro personaje clave también es Febe. Como se mencionó, ¿por qué es clave? Bueno, porque es recomendada por Pablo y porque Febe era la que llevaba la carta, la portadora, era la mujer correo, que era la que llevaba la carta a la iglesia de Roma. Por esa razón Febe también es muy importante.
Pero también se menciona a otra persona importante, otro personaje clave de esta carta es Tercio, porque allá en el capítulo 16 el apóstol Pablo, pues sabemos que él era el autor, pero en el capítulo 16 dice: yo, Tercio, que escribí la carta, os saluda mucho en el Señor. Este hombre que tenía este sobrenombre muy probablemente, o tal vez era el nombre, Tercio, era el que escribía la carta. Era el secretario. El término correcto es amanuense, porque ese término y ese oficio se usaba desde hace muchos años, ¿no? En el Imperio Romano ya había amanuenses, no solamente bíblicos, personas que se encargaban de escribir lo que otra persona estaba dictando. En este caso, Tercio es el amanuense. Y es necesario um, aclararlo porque pues hay veces que hay personas que dicen: no, hombre, ¿quién escribió la carta? No fue Pablo, fue Tercio. Y pues a veces como que nos confundimos. Ciertamente fue Tercio el que movió la pluma, pero fue Pablo el autor humano y fue Dios, siempre sabemos, ¿no? El autor divino de la palabra. Entonces, esos podemos verlos como personajes claves. Algunas veces nos pasa de largo cuando leemos lo de Abraham, cuando leemos lo de David, cuando leemos lo de Adán, pero también se pueden considerar como personajes claves para entender la justicia de Dios, que es por la fe y que es gratuita. El resumen en una sola frase. ¿Cómo podemos nosotros resumir esta carta a los romanos? Este resumen pues está ahí en este libro que ya les he comentado, ya les he, también se los he recomendado, Guía Esencial de la Biblia. Dice: la justicia con Dios es dada de forma gratuita, es decir, imputada a todos aquellos que tienen fe en Jesucristo para salvación, de acuerdo con el plan eterno de Dios. Entonces, el libro de los Romanos, o la carta, se puede resumir en estas pequeñas frases, ¿no? En esta frase, en esta sentencia, que es que Dios puede darnos la justicia no porque seamos justos, sino porque es una justicia gratuita e imputada, es decir, que se pone a nuestro favor para todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, porque así es el plan eterno de Dios. Es el resumen que podemos tener de la parte teológica, pero también yo considero que hay otras partes importantes, la parte práctica que no se menciona aquí, en este resumen, la parte misionera que tampoco se menciona aquí, pero también sería bueno pues pensarlo, ¿no? Y mejorar tal vez un poquito este resumen, pero pues sería ya cuestión de cada quien. Yo lo quise copiar literalmente como está en este libro. ¿Cuál es la línea melódica de esta carta a los romanos? Recordemos que la línea melódica es aquel pensamiento, aquella situación o aquella idea tal vez que se está repitiendo, marcando el ritmo del libro o marcando la pauta de cómo se va desarrollando el libro. Así, esa es la línea melódica. Ahora, en este caso, considero que la línea melódica es la predicación de la justicia de Dios en el Evangelio. Es decir, no solamente es la predicación, no solamente es la justicia, no solamente es el Evangelio. La línea melódica, en este caso, está mencionada y también tiene algo muy claro. La línea melódica está siempre muy cercana, a veces es igual al tema principal, pero en este caso no es igual al tema principal. ¿Cuál es el tema principal? La justicia de Dios. Pero la línea melódica va aún más allá. Se trata de la predicación de la justicia de Dios en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 vemos cómo el apóstol Pablo desea predicar la justicia de Dios a los creyentes romanos. Eso es importante porque ya eran cristianos, ya eran creyentes, sin embargo,
él deseaba seguir predicando esa justicia de Dios en el Evangelio. O sea, la predicación de la justicia de Dios, la predicación del Evangelio no es solamente para los inconversos, sino también es para los creyentes. Por eso Pablo aquí a los romanos les aclara este asunto. Pero también en el capítulo 10 se sigue marcando la línea porque en el capítulo 10 habla también de la necesidad de predicar. Allá el 13 es muy conocido, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero le dice, pero ¿cómo invocarán si no lo oyen? ¿No? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y así. Entonces se menciona la necesidad de la predicación del Evangelio. Y en el capítulo 15, como lo leímos hace rato, se menciona también el deseo de Pablo de predicar en todos lados la justicia de Dios en el Evangelio. Es decir, él dice, yo ya llené esta región con el Evangelio, quiero ir a Roma, pero mi deseo no es quedarme en Roma, sino mi deseo es llegar hasta España. ¿Por qué? Porque él deseaba la predicación de la justicia de Dios en el Evangelio. Más adelante en el capítulo 14, capítulo 15, nos habla de recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, pero también nos dice que pues el propósito, o se entiende, mejor dicho, que el propósito es que haya más personas que crean en la predicación del Evangelio. De manera que la línea melódica se está refiriendo o se percibe así cuando el apóstol Pablo manifiesta su deseo de seguir predicando y compartiendo del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué es importante vivir una vida cristiana agradable delante de Dios? Como dice el capítulo 12, ¿no? Transformar nuestra mente. Porque es importante lo que dice el capítulo 6 de servir a Dios con nuestros miembros, como miembros de justicia. Porque es importante aprender a recibir al débil en la fe. Porque es importante someternos a las autoridades, según el capítulo 13. O con qué propósito también vamos a dar de nuestros dones espirituales, ¿no? Según el capítulo 12, de vivir como un cuerpo. Con qué propósito deberíamos de llevar a cabo nuestra libertad en Cristo, y siempre esos propósitos deberían de ser o debería de ser que la predicación de la justicia de Dios en el Evangelio fluya, porque si predicamos pero no vivimos una vida agradable delante de Dios, no presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, no presentamos nuestros miembros para servir en la justicia, no vivimos como un cuerpo o con un cuerpo, el cuerpo de Cristo, no convivimos, no damos nuestros dones. Y tal vez pudiéramos predicar de Cristo, pero pues imagínense a alguien que predica y vive carnalmente o no está en una iglesia local, o una persona que comparte pero no recibe al débil en la fe, siempre es muy legalista, no vive su libertad en Cristo en amor a no hacer tropezar a los demás. ¿Qué pasa? La predicación no va a fluir. La predicación tendrá muchos obstáculos. Por eso, aún los capítulos que mencionan cómo vivir en la práctica la justicia de Dios, considero que también son importantes para la predicación, para que la predicación fluya sin ningún problema, sin ningún obstáculo de parte nuestra. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque a veces el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros, lamentablemente. Y bueno, considero pues que la línea melódica es eso. Ahora, para finalizar esta carta a los romanos, aunque pues hay mucho que pudiéramos aprender, hay mucha riqueza en este libro, vamos a ver el bosquejo, sí, de una manera muy general. A ustedes considero que
que tienen la facilidad y el deseo de aprender más, entonces ustedes van a leer o ya leyeron el material, ¿no? Donde viene más aclarado y más explicado lo que vamos a ver ahorita con el bosquejo. Pero ya es responsabilidad de ustedes también, como alumnos, de aprender por su cuenta. Como se ha mencionado, el seminario no es un lugar donde lo van a aprender todo, pero sí es un lugar donde les va a dar las pautas y las herramientas para prepararse mejor. Ahora, veamos un poquito el bosquejo de aquí de Romanos, la justicia de Dios. Empieza con la introducción, donde Pablo pues se presenta como apóstol, presenta la identidad de los cristianos, pero también presenta su deseo de ir a Roma y que había sido estorbado para ir. E inmediatamente habla de la pecaminosidad y de la condenación de todos los hombres. Empieza a hablar de la condenación de los judíos y de los gentiles, pero también habla de la pecaminosidad de todos los hombres, ¿no? Entonces, primeramente, pues sí hace una distinción entre si eres judío, si eres gentil, pues hace ahí una aclaración, ¿no? Primero habla de los gentiles, todo el capítulo 1 habla de los gentiles, ¿no? Cómo desecharon la gloria de Dios y se volvieron tras sus propios pensamientos y Dios los entregó no mente reprobada. Pero luego en el capítulo 2 dice, bueno, pero tú también que te jactas de la ley, que dices que eres maestro de niños, que eres instructor de los indoctos, pero también estás bajo el justo juicio de Dios. Entonces habla de la pecaminosidad y en el capítulo 3 ya prácticamente lo que dice es, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Pero no nos deja así a la deriva, sino que habla de la justificación de los pecadores que creen y nos menciona cuál es esa justificación y cómo es esa justificación y con qué base somos justificados. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso dice el 3:24. Y luego pues nos habla de que por medio de Jesús tenemos paz con Dios. Nos habla de que fuimos amados por Dios y por esa razón Cristo vino a morir por nosotros. Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo y pues nos habla de cómo es esta doctrina de la justificación, pero solamente es a los que creen, no es a todos. Después, como cuarto lugar, también se nos menciona la santificación de los pecadores creyentes. Cómo vivir o cómo llevar a la práctica eso, ¿no? Capítulo 6, donde habla de los miembros de nuestro cuerpo que deben de ser presentados y usados como instrumentos de justicia. Después en el capítulo 7 el apóstol Pablo también hace una referencia incluso a sí mismo, ¿no? A cómo había lucha en su cuerpo también para servir a Dios. Eso en el capítulo 7. El pecado que mora en mí, algunos lo han titulado. Capítulo 8 nos habla de cómo es vivir en el Espíritu, de cómo es que debemos de pensar en el Espíritu, pensar no en las obras de la carne, sino en el Espíritu, y cómo somos también guardados por Dios, ¿no? Que no hay nada que nos pueda separar de Él. Después de hablar de la santificación, pone una comparación y nos habla de cómo Israel ha estado sumergido en los planes de Dios desde tiempos antiguos. El capítulo 9 nos habla de la posesión de Israel. Capítulo 10 nos habla de la posesión de la iglesia gentil. Capítulo 11 nos habla de la posición de Israel en el futuro, pero también nos dice, bueno, pues esto es algo insondable completamente. De hecho, el capítulo 11 termina cuando hace referencia a Israel, a los pactos y a la iglesia y todo eso. El capítulo 11 termina, oh, cuán insondables son los caminos de Dios. Me voy a leer el capítulo 11 de Romanos. Me llama la atención cómo pues hace referencia
a esto, ¿no? A que Israel y que será salvo y que hay un remanente y todo eso. Y hasta ahorita hay mucha discordia o desacuerdo, ¿verdad?, entre las escuelas de pensamiento cristiano, porque algunos piensan, creen que Israel eh, fue completamente quitado y ahora la iglesia es la que sustituye a Israel y la iglesia es el nuevo Israel. Todas las promesas para Israel fueron para la iglesia. Eso es un pensamiento, eso es una escuela de pensamiento, eso es una posición. Otra posición es decir, bueno, el Israel creyente tiene su valor, el Israel étnico tiene también el suyo, pero no tan fuerte como los que sí creyeron. Pero luego viene la iglesia para provocar a celos a Israel étnico para que ellos también se arrepientan y crean. Eh, y Dios posteriormente va a volver a tratar con Israel y ahorita está como en pausa. Son las dos, así a grandes rasgos, las dos escuelas de pensamiento. Y pues ahí, a veces hay controversia, pero nunca vamos a llegar a entender completamente esta doctrina. Incluso el apóstol Pablo, cuando estaba pensando en eso, porque él precisamente está diciendo, Dios puso en desobediencia a los de Israel para que nosotros seamos obedientes y provocarles a hacerlos, pero tengan cuidado porque no vaya a ser que nosotros seamos ahora desobedientes y pues Israel tome otra vez el lugar. Pero vean cómo dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, es algo profundo incluso para el apóstol Pablo. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y lo único que hace es, versículo 36, de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Independientemente de cuál sea la posición que tengas, si tú crees que Israel fue quitado y sustituido por la iglesia, o si tú crees que Israel tiene su lugar y la iglesia tiene su lugar aparte y después Dios volverá a tratar con Israel, la respuesta debería ser la misma, que se basa en dos. No entendemos el plan completo de Dios, es algo insondable, o sea, que no podemos llegar a la profundidad, es algo inescrutable también, que no podemos entenderlo completamente. Esa es una respuesta. Y la otra es, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La otra respuesta es darle gloria a Dios por su gran salvación y responder, como dice el 12:1, la misericordia de Dios, dando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer, en vez de solamente discutir por um, doctrinas, deberíamos de aprender que hay posiciones, llegar a la madurez y entonces llevarlo a la práctica. ¿Qué debo de hacer? No solamente llegar a una posición, sino reconocer que puedo estar equivocado, que los caminos de Dios son insondables y también darle gloria a Dios con mi vida. La justicia de Dios en la vida práctica, capítulos 12, 13, 14 y 15, la primera parte, nos hablan de eso, cómo la justicia de Dios se debe de ver en nuestra vida. Y número 7, la conclusión, donde Pablo pues ya se despide de los hermanos, menciona su deseo de ir y manda saludos a muchas personas también. Pues entonces eso es prácticamente la carta del apóstol Pablo a los romanos a muy grandes rasgos. Espero que haya sido de bendición y pues hay que seguir escudriñando la palabra para seguir aprendiendo y ser más semejantes a Jesucristo. Que Dios les bendiga.